esa amistad es una cosa para él, es una recompensa muy estimada, que naturalmente eso se hace por tradicional. This instruction workshop is an unusual thing, and I want to explain just a little bit how it began and what really happened with you there in Argentina. Este taller de instructores es una cosa muy inusual. Quisiera explicarles qué cosas puede ocurrir respecto de esto para la Argentina. In all the other sports, we have certified instructors, skiing, and tennis, and golf. Instructors that are certified, are trained a little bit, people have confidence in going. Para la mayor parte de los otros deportes hay instructores certificados, personas que después de haber asumido alguna especie de curso, ejercen ese oficio y la gente le tiene confianza, por su certificación que tiene. So we've set up a program in the United States, and I've also set one up to help the people in Japan. In Holland, there's a European Federation of clubs who are planning to do the same certification. Nosotros implementamos en Estados Unidos un programa de certificación y posteriormente yo contribuí a que se estableciera un programa similar en Japón y en Holanda. Esto podría ser el principio de un programa que sea adoptado por la Federación Europea de Clubes de Rugby. And that's something you may or may not be interested in, and that's not really what I wanted to talk too much about today, but I wanted to explain. Esta es una cuestión que no sé si a ustedes les importa demasiado, esta certificación, pero yo quiero tocar lo que sea tan especialmente. No es el objeto de esta charla, As I told you, if the club is interested, and this is an obvious club, maybe you should consider setting it up possibly next year. Si la asociación considera que es de interés este programa de certificación, entonces es una cuestión que debemos conversar para ver si el año que viene lo podemos empezar a implementar. I want to explain the three primary functions of the certification program. Quisiera explicarles las tres funciones principales del programa de certificación. And they are, one, to offer a qualified instructor to the public at large, something that they would have confidence De las tres condiciones, la primera de los tres beneficios, el primero es ofrecer al público en general instructores confiables y calificados. to have communication between flight testing instructors so that the instructors can learn from them. El segundo objetivo, o el beneficio adicional, es la comunicación entre los instructores, de forma tal de que ellos aprendan de los otros. The most important factor of all is education of flight testing instructors so they can continue to grow as instructors. Y el tercer objetivo es la educación de los instructores de flight de forma tal de que puedan seguir progresando como instructores. That's really what makes it exciting. You know, growing and this is a little workshop that we have in the testing. What we do is we require that all instructors who become certified must go through a workshop, which is what we're going to do this morning. El objetivo entonces debería describir cómo funciona este programa de certificación. Los instructores que desean ser certificados tienen que, por un lado, concurrir a un taller, que es lo que vamos a hacer esta mañana, y además rendir una serie de pruebas.
And a workshop is not something where only I talk. I want you to talk too. I want us to communicate with one another. El taller no solo implica que el instructor habla, sino que todos participan y la comunicación es fundamental. The other part of the certification program is that they must actually pass a performance test. They must be able to pass a little written test, which gives knowledge, and a little performance test that indicates ability to actually test. La segunda parte es un test, un examen, que consiste de un pequeño examen escrito, de determinadas cuestiones, y de un examen práctico, en el cual los instructores tienen que demostrar determinadas habilidades en materia de cambio. Now, let's talk about the workshop. Let's talk about how do we communicate this casting? ¿Cómo comunicamos esta cuestión del cambio? The truth is that words are terrible. La verdad es que las palabras son terribles, son muy malas para eso. We think we're very sophisticated without our words. But could you explain to somebody from another planet what a shirt is and how you would put it on? Pero nosotros pensamos que tenemos un lenguaje, un medio de comunicación muy sofisticado, pero la verdad es que no es así. ¿Ustedes se animarían a describirle a alguien de otro planeta qué es una camisa y cómo se la ponen? Solamente con palabras. Very, very difficult. Muy difícil, muy difícil. First of all, we have a student. Let's go through a little thing. We have a student or a group of students together. The first thing that must be done is some kind of an introduction. En primer lugar hay que hacer una pequeña introducción. What we must do, for example, in the beginning, is explain exactly what we're hoping to accomplish and what we plan to do in the day so that people won't be nervous. La primera cuestión, yo creo que esto, los que piensan hacerlo, vale la pena que tomen nota porque a mí me parece que nos va a dar la clave. Lo primero que hay que hacer es explicarle a la gente qué es lo que se espera hacer, qué es lo que se espera de ellos, qué es lo que se espera cumplir a lo largo de esa sesión, de forma tal de que nadie esté ansioso al respecto. The first thing I do is I ask them a question. I say, how many of you people are beginners? Lo primero que hago es hacerles una pregunta. Por ejemplo, ¿quién de ustedes es principiante? I ask, how many of you people play tennis? ¿O quién de ustedes juega al tenis? How many of you people have a lot of experience fishing? ¿Quién de ustedes tiene mucha experiencia pescando? Because I want them to be able to communicate to me a little. Porque deseo que ellos se sientan capaces de comunicarse conmigo. And I personally want to break down that intimidation between instructor and student that always exists. Y yo busco con esto quebrar la sensación de intimidación que inevitablemente existe entre el instructor y sus alumnos. Try to imagine some man who's an accomplished businessman or a doctor who suddenly puts himself at the mercy of somebody who's teaching him how to fly cats, and he's scared to death. Imagínese un exitoso empresario, un médico destacado, o alguien destacado en su actividad. De repente se encuentra con un instructor que le quiere enseñar algo de lo que él no sabe nada, pesca con mosca, y se siente intimidado, asustado, terriblemente asustado. And afraid, because he knows to himself, I'm a clumsy man. I'm not a very good golfer. Se siente torpe, se siente inútil y en consecuencia está intimidado. And I think the function of the instructor in the beginning is to try to get some feeling back and forth with the student, and to give him reassurances. En consecuencia, la primera función del instructor al principio es hacer sentir cómodo a sus alumnos, darle seguridades, darle la seguridad de que va a poder comunicarse, de que no va a ser percibido como una persona inútil. Empiezan con
algún alumno que alguien que está aprendiendo? I do something different. I never ask this question to my students. Never really. Yeah. Yo, por ejemplo, cuando tengo a alguien a quien enseño, difícilmente le diga qué cosas vamos a conseguir. Y yo no empiezo con la pregunta. Y supongo que muchos de ustedes tampoco no se sientan intimidados por decirlo. Yo tampoco me siento, yo tampoco, no, hablo por mí, que tengo a cargo una clase acá, y me viene muy bien lo que está diciendo Mel, porque es una manera de hacer más fácil la comunicación. He's one of the instructors on a citation program, not only in CAPS, but a citation program. And he says that this is very useful for him because he realizes now that there are other ways of getting a better rapport with the students. Right. The function of this workshop is not to talk about flight casting, but to talk about how to communicate. Este workshop, este taller que hacemos, obviamente no es para enseñarles a hacer, a castear, ya es obvio que ya lo saben, si no estarían acá, sino para enseñarles a comunicar. Yo me reí, ahora voy a introducir y voy a explicar por qué me reí. La segunda cuestión que yo hago es tratar de explicarles o darles una cierta idea del grado de dificultad de lo que estamos tratando de transmitir. And I was laughing with myself because I thought, well, this is exactly what we have been doing yesterday at the other clinic and the other clinic, and now I see that there is a method, that there is something organized in this. Sí, yo lo que decía que yo me reí porque dije, pero se está diciendo lo mismo que hizo ayer. Y obvio, lo que está haciendo, y lo había visto en la clínica anterior y en la otra, pero la clínica de él, y obviamente lo que él hizo obedecía a una técnica, no era algo que le sale por inspiración. Por eso es mi risa. Okay, I'm sorry. My inclination, personally, is to exaggerate the degree of difficulty a little bit, so that they don't have great expectations. Mi inclinación inicial es exagerar un poquito la dificultad al principio. Exagerar un poquitito a los efectos de que los estudiantes no tengan grandes expectativas. All of the manufacturers, all of the clubs say, it's easy. Todos los fabricantes, todos los clubs dicen, es fácil, no hay problema. So then you get a world-class athlete out, you know, Scientific Angler, the line company, came out and said, anybody can learn how to fly fish in 30 minutes, well enough to catch fish. Scientific Angler, de línea, como ustedes saben, vino con la idea, el eslogan, comunicaba, que cualquier persona en media hora aprendía a lanzar una línea suficientemente bien como para pescar con eso. And then 3 hours later, somebody still can't cast, and they think to themselves, I am stupid, I am hopeless, I give up. Entonces, claro, leen ese anuncio de certificarse y después, 3 horas después, hay un pobre desgraciado que todavía no consigue hacer volar la línea y se siente inútil y se siente irrecuperable. I tell them the degree of difficulty. Personally, I like to tell people, if we could get somebody to throw the line back and forth, I don't care what technique, what style, if they throw the line back and forth, they can stand on their head. If they do that for 20 or 30 hours, they're going to get a feel of the line going back and forth and be able to. Yo lo que busco es que la gente consiga hacer volar la línea y que si en 30 horas lo que obtienen en 30 horas es una buena sensación de cómo la están haciendo volar, el feeling en la mano de cómo anda la línea en el aire, yo creo que ya está cascando bien. And some people are disappointed because they thought in an hour lesson with this experienced caster I'm going to learn how to cast. Entonces, en realidad, él fija eso que yo dije recién como objetivo. Le dice, en 30 horas ustedes van a tener el feeling y van a hacer volar la línea. De forma tal de que después,
inicialmente con eso él crea una pequeña decepción. La gente pensó que en una sesión iba a salir haciendo lo que él dice que lleva 30 horas. So my first inclination is to make it hard for them. 20 or 30 hours you're going to have to, not fishing, you must practice 20 or 30 hours. Entonces dice, primero descorazona y le dice 20 o 30 horas de práctica para conseguir que vuelva a la línea y tener un feeling de cómo es la cosa. Then the corners of their mouths turn down. Y entonces, por supuesto, se ponen una cara de desgraciado que da miedo. And then I personally like to tell them something I didn't tell the group yesterday, but I want to tell them this. That's the hard part. Let me tell you the wonderful, exciting, fantastic. Y yo les digo, esa es la parte mala, es una mala noticia, pero permítame transmitirles la maravilla, lo interesante, lo excitante que viene con todo esto. Eso no lo hice ayer. I know that there are many people that play golf and tennis because they've already asked this question. So I tell them then, all you tennis players, at about age 35, downhill. Yo lo que les digo es esto, yo ya sé que ahí tengo jugadores de tenis y jugadores de golf, porque ya se los pregunté antes. Ustedes, jugadores de tenis, cuando tengan 35, ya empiezan a ser cada vez peores. The knees go, and the elbows go, and the El shoulders go. codo, el hombro, la rodilla, todo es un desastre. And golfers, maybe 45. Para el golf, para los jugadores de golf, a lo mejor 45. To me, it's almost embarrassing that they have a senior tour because they can't compete with the young men. A mí me da hasta vergüenza que tengan una liga para veteranos. Y tienen una liga para veteranos porque no pueden competir con los jóvenes. Esa es la verdad. Y se lo dice. But I tell them this, in fly fishing, one of the fantastic things is that you're going to continue to grow as long as you can walk out. En cambio, yo tengo la ventaja de que la pesca con mosca, yo les aseguro de que ustedes van a seguir progresando siempre. Mientras puedan entrar a un río, cada vez van a pescar mejor. And it's true. Y es verdad. It is true. It's a unique thing in our sport. Es verdad, es una cosa única en el juego. Algunos asienten con demasiado derecho, así que dicen que creen que pescan ahora mejor que antes. Are emphasizing their yeses because they think that they fish better than before. But I must tell you that really the exciting thing of any sport is in making the next step, is going up. That's what's exciting. Once you level off, I quit tournament casting because it got boring going for the target. And I stopped growing because I kind of reached the plateau there. La verdad es que todo deporte, lo más lindo del deporte es tratar de perfeccionar. Y eso es lo que lo hace más interesante. Cada nuevo progreso es lo que en realidad constituye el placer de un deporte. Yo personalmente, dice Mel, dejé de competir en torneos de karting porque llegué a una meseta, porque no progresaba, y entonces no tenía ninguna gracia, se convirtió en algo aburrido para mí. I'm going to give them a Zen quotation. Va a decir ahora una frase zen. When you reach the top of the mountain, you must keep climbing. Cuando usted llega a la cima de la montaña, debe seguir subiendo. Eso es zen. Es verdad. Now when I have these workshops, many times the degree of difficulty that I think is 20 or 30 hours, there are people that disagree. There are people that say you must practice for 1 year before you learn the double haul. You must, various other things.
So, do any of you have any perspective on degree of difficulty? Let's talk about it. Él dice, con frecuencia encuentro que hay gente que no coincide con mi punto de vista cuando yo les transmito a los alumnos que para salir lanzando bien hacen falta entre 20 y 30 horas de práctica. Hay gente que piensa que hay que pasar un año entero, por ejemplo, antes de hacer el mejor. Hay gente que tiene otros puntos de vista. Y yo quisiera saber si alguno de ustedes piensa diferente que yo en relación con esas 20 a 30 horas que estimo como un objetivo razonable. No, sería. Sí, por eso está preguntándole a los que más experiencia tienen en la instrucción. We seem to agree with your 20 hours time. Very commonly I use analogies of other sports. Con frecuencia uso analogías de otros deportes. For example, I say, to me, flight casting is not so difficult as golf or tennis. Yo me digo, por ejemplo, no es tan difícil como el golf y el tenis. It's closer to learning how to ride a two-wheel bicycle. Es más parecido a aprender a manejar una bicicleta, a aprender a andar en bicicleta. You know, you're not going to be a Grand Prix racer after a week or two, but at least you'll be able to balance yourself and be able to function. En una semana o dos no se van a convertir en corredores de gran premio, bicicleta, pero sin ninguna duda van a poder andar. Okay, I have some qualifications for a great instructor. Not qualifications, but some things that define to me a great teacher or a great instructor. Yo tengo algunas características, algunas calidades que en mi juicio definen un buen instructor, un gran instructor. The first one is a difficult one, and that is to suppress your own ego. La primera es la más difícil, que es suprimir el ego personal. Me, great caster. Yo, gran casteador, mirá que bien lo hago, intimidando a los alumnos. The truth is, you will never be as good as me. En el fondo, lo que transmite el hombre que tiene ese ego es, la verdad es que usted nunca va a ser tan bueno como yo. Mire cómo lanza. But if you listen to me, perhaps you may be okay. Pero si me escucha, a lo mejor, me las arreglo. And let me show you how I do it. Déjeme mostrar qué bien que lo hago. ¿Cómo lo hago? There's much of that in teaching. Hay mucho de eso en la enseñanza. But the truth is that to be a great teacher, I think you must have some ego. Pero sin embargo, yo reconozco que para ser un buen profesor, algo de ego uno tiene que tener. Because after all, you are communicating your own style and what you think is correct, and you've made the judgment. Porque después de todo, usted está transmitiendo su propio estilo y lo que usted cree que es correcto. Y usted es el que ha hecho la decisión de qué es lo que es correcto o qué es lo que es el mejor estilo. So obviously there's a little balance there that you must Obviamente achieve. lo que yo estoy sugiriendo es que ustedes obtengan un balance, un equilibrio. A great teacher really wants the student to become a better caster than he. Un verdadero gran instructor es el que quiere que su alumno castee mejor que él. It's very hard. Muy difícil, That is hard. You must really try. es muy difícil, pero tienen que tratar, realmente tienen que tratar. I think you must be patient with the slow learners. Creo que tienen que ser pacientes con los que van despacio. Sometimes I lose my control because I'm teaching the class and everybody is making progress and all of a sudden, and this man is doing badly. A veces yo pierdo la paciencia, pierdo el control y veo que toda la clase está avanzando bestial y progresando y de repente ese tipo en especial está haciendo eso. My inclination is to get mad at him.
La inclinación natural es enojarte con eso. You know, because he's not learning as fast with this great teacher. Con este profesor magnífico que tienes. You must really force yourself to be patient. Tienen que forzarse a ser pacientes. And then if you have a very fast learner in the class, you must be very careful with them. Because the inclination there is the fast learner plateaus and stops. He says, this is easy. Si tienen en cambio un alumno que aprende muy rápido, tiene que tener mucho cuidado con esa persona, porque la inclinación natural para el que aprende rápido es enseguida encontrar su meseta, porque dicen, esto es fácil y no progresa más. Aprende mal, se aprende rápido. They You must- say that the they must be student that learns continuing. fast doesn't learn well if you don't take care. That's correct. But what will happen with the fast student is they'll reach this point very quickly, Llegan a un punto y plateau, finish. el que aprende rápido aprende mal si uno no se cuida. They must be challenged. Tienen que estar desafiados. Para esos que van rápido, tiene que haber desafíos. You must convince the student that they're the ones that are responsible for growth. Usted tiene que convencer a los alumnos de que son ellos los responsables de su propio crecimiento. Let me explain that a little. Déjenme explicarles. Because that, what are these Catholic El tipo está casteado, Carol? como el burro. Obviously, you keep talking and you talk to them. Usted le habla. And then suddenly, Y de repente, the line starts sailing out. y la línea empieza a volar preciosa. The inclination for the instructor is to say, ha! La, I showed that man how to cast. la inclinación natural que uno tiene es decir, ¡ah, qué bueno que soy! Le he enseñado a este hombre a castear. What did I say in my great wisdom that made you such a wonderful caster? ¿Qué habré dicho en mi inmensa sabiduría para convertir a este hombre en un casteador, que era un croto? The great teacher, I think, understands that the secret of that greatness is in the student. And that you must make the student feel wonderful for having made the discovery of the fear of a good flight cast. El secreto es darse cuenta de que en realidad no es así, que lo que hizo que este hombre se convierta de repente en alguien que puede lanzar bien la línea es algo que ha descubierto el propio alumno, es algo que el propio alumno ha logrado percibir que le ha permitido castear bien, que no es el mérito del instructor, sino que en realidad es el mérito del alumno que ha logrado percibir o sentir esta cuestión. Yes, you know, the attitude must be that you must congratulate them for being so wonderful. La actitud tiene que ser que usted tiene que felicitarlo a él por ser tan bueno. I have to tell you an interesting aside. Because Tengo que transmitir una cuestión lateral de interés. I've seen this little transformation in many, many students, where they suddenly make that big jump. Yo he visto esta súbita transformación en muchos alumnos que de repente hicieron ese gran salto de flying car. I think that you have to balance critique with praise. Yo creo que hay que balancear, que hay que equilibrar crítica con elogio. The first inclination of a good instructor is to analyze. La primera reacción de un buen instructor es el análisis. Which means you're looking for something wrong. Esto es, en el fondo, ustedes están mirando por algo que está mal. So we tend to come up and say, your hand must be lower, your hand must be higher, you're not powering correctly, you're Entonces, cuando uno analiza y ve lo negativo, lo que le dice es, tenés el hombro muy alto, tenés la mano muy baja, o alguna otra cosa parecida. Siempre es una crítica, siempre es una manifestación de carácter negativo. So when they're standing in casting,
and the instructor comes over, they immediately expect to hear, what am I doing? In fact, some will say, what am I doing wrong? Ahí está. Entonces, cuando están casteando y ven que está cerca del instructor, ya están preparados para que el instructor los critique. De hecho, muchos dicen, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Están preparados para la crítica. You must train yourself to come over and find out what they're doing right. Ahí es donde tienen que entrenarse, tienen que disciplinarse para decirles qué es lo que están haciendo bien. And there's a word in English, I don't know if it's the same word here, but. Hay una palabra en inglés, él no sabe si tiene o no traducción en español, pero nosotros somos los maestros de eso. Pero, You must eliminate that word from your vocabulary. esa palabra, pero, la tienen que eliminar de su vocabulario. Es imposible hablar de esa vida. Impossible in this country. Because we always find the negative side of everything. Well, now you come over and you say, well, that's a very nice cat, but completely. Yo decía que a nosotros nos cuesta mucho trabajo, que tenemos casi siempre una actitud muy crítica respecto de los demás. Y le dice, no, casi todo el mundo hace lo mismo. Es decir, ¿qué veo acá? Pero, y ahí destruimos todo lo positivo que pudo haber tenido la primera parte. There's really been a study, and the word but absolutely eliminates the entire previous statement. Ha habido estudios serios sobre la cuestión y se ha determinado que la palabra pero elimina todo lo dicho anteriormente. Lo elimina, obviamente, en el inconsciente del que recibe el mensaje, ¿no? Lo elimina. You can use the word and. Puede usar la palabra y. And best yet, sometimes todavía, come over and congratulate them and leave. mejor todavía, acercarse, felicitarlos e irse. And then come back Y después volver and improve something that is negative. y mejorarles algo que realmente es negativo. The next All problem. upon this movement of these guys is we're going to apologize them, and it's very welcome what they're doing. And take care of us. Very important. Ya, están disculpados los que se mueven arriba y abajo porque nos van a dar de comer. I'm not going to tell you the biggest single weakness in instruction for flight head. Ahora les voy a decir cuál es la debilidad más grande de la instrucción de flight captain. And that is over-instruction. Y eso es el exceso de instrucción. Sometimes in our enthusiasm and our zeal to tell everybody everything, communicate and whatnot, we overwhelm the students. A veces, en nuestro afán de transmitir todo lo que sabemos y dejar todo perfecto de movida, lo abrumamos al estudiante. The real truth is, the student learns after you leave. La verdadera verdad, que el estudiante aprende cuando usted sale, cuando usted se va. What you do is, the great instructors create enthusiasm, inspiration, excitement in the student, and then give them a little direction. And the student must learn by themselves. You can't really teach them. Honest. El gran instructor lo que hace es comunicar entusiasmo, comunicar creatividad, comunicar el fin. El estudiante, a lo sumo, además, puede darle algunos caminos, ofrecerle algunos caminos. Pero la verdad es que el estudiante tiene que aprender por sí mismo. Uno no puede sustituir ese proceso de aprendizaje y tiene que hacer cada uno por su cuenta. That is really the honest truth. And Esa es la verdad honesta. it's hard for people to imagine, but it really is so true. You've got to really understand that the way you have to learn how to fight is you have to do it. And you must. I even tried to communicate that to the students.
uno tiene que darse cuenta y también tratar de comunicárselo, yo lo hago, a los estudiantes, que la verdad y que el proceso de aprendizaje es este, es un proceso inevitablemente del estudiante que tiene que hacer el esfuerzo y realmente percibirlo. El instructor solo puede darla, guiarlo. Try to teach in small pieces rather than in big elaborate explanations. Trate de enseñar en pequeñas parcelas, pequeñas secciones, en vez de darles explicaciones muy elaboradas. Interestingly enough, sometimes when you analyze the cast, and there are 4 things wrong that the student is doing, sometimes if you take your time and figure out which one of the 4, not all 4, which one of the 4 may be the most basic, sometimes 2 or 3 of the other faults are immediately corrected. A menudo cuando vemos una persona que está casteando y que comete, digamos, 4 errores, lo que tenemos que hacer, en vez de comunicarle al estudiante los 4 errores que está cometiendo, es tratar de determinar de esos 4 errores cuál es el más importante, cuál es el más grave. Porque muy a menudo, al decirle ese y al corregir ese error más grave, 2 o 3 de los otros errores inmediatamente se corrigen automáticamente. So then what you're saying is that when you see somebody casting wrong and you see clear results, what you must do is an evaluation of which is the most wrong of the errors. Now, which is the most basic? The most basic. No es el que está más mal, no es el que hace más peor. Y por eso mi pregunta. Yo le digo, lo que me estás diciendo es que tenemos que determinar qué es lo que hacen más mal, qué es lo que hacen más groseramente mal. Le dijo, no, tenemos que determinar cuál es el error más básico. ¿Cuál es el error más básico? What you mean, just a second, in order to precise this, because I think this is the most important thing. The guy, for instance, is doing 2 different things. One thing is, instead of pointing 1 o'clock, is pointing 3 o'clock. Yeah. On one hand. Por ejemplo, le digo, si vemos una persona que está, en vez de apuntando a la 1, está apuntando a las 3. And, besides that, we discover that he is having his wrist not too firm, or some other error. Correct. Y también detectamos, por ejemplo, que está teniendo su muñeca floja. And one more. And now we discover that his grip, instead of being extended, is this grip. Y detectamos también que su grip, en vez de estar extendido, es el grip, en vez de este grip, que es el que señala de la llave, es el grip este con el pulgar atrás. Okay. 3 things wrong. 3 cosas mal. And 4 things, because the cast is terrible. The cast is terrible because the arc is too big. The arc is too big because his wrist is too strong. And he's using a poor grip. Entonces, 4 defectos. El loop es una porquería. El arco es enorme. Y esto ocurre porque la muñeca está floja y porque el grip es un grip con el pulgar hacia arriba, lo cual obviamente lleva a que la calle esté hacia el costado. Plus, he's probably not loading or bending the rod and flattening it. Más seguro que no está cargando adecuadamente la caña, o sea, la caña cuando pasa por arriba de la cabeza del hombre, pasa derechita y no doblada como tendría que estar doblada. My first inclination would be first to grip. Mi primera reacción es atacar el grip. Then when his hand goes back to here, it may stop right there and the rod may be perfect. Entonces, cuando el grip es mejor, seguramente cuando lleve la mano acá, pare, y entonces eso ya está perfecto. Okay. So, that's one of the things that you want to do. And there was a question here. Pregunta. Relativo a lo mismo, Fernando, creo que lo más sencillo es comenzar por el... El grip. No, por el defecto más fácil de corregir. Para
obtener un éxito fácil. He says that probably then that look for the easiest thing to correct this. Yeah. Also a good technique, something that También dice que will give the student él busca lo más básico. That's a good idea. No necesariamente lo más básico es lo más fácil. Not necessarily they would coincide, the easiest and the most basic of the errors. Probably so. Probably, It's yeah. very Probably, likely that yeah. they would be the same. And it's also advantageous, that's a good point, because if somebody can correct something very easily, they start feeling better about Así it. que además tiene otro efecto positivo y es, no lo podemos decir, porque necesita muy bien al alumno. Si algo lo puede corregir fácil, se siente mucho mejor, se sienten que son capaces de llegar más lejos. You must listen to the student carefully. Their inclination is to overwhelm them. La inclinación natural es abrumarlos. Hay que escucharlos. So that you can determine something of what kind of a person they are. Así puedes tratar de averiguar un poco qué clase de personas son los alumnos. I have to tell you a story. Tengo que contar un poco. I get so enthusiastic and excited about going sometimes. Sometimes I really don't put everything together in my own head. A veces me entusiasmo tanto yo personalmente que no soy capaz de ordenar las cosas. Sometimes I will get a very, very aggressive male, usually a man. A veces encuentro algunos hombres, casi siempre son hombres, muy agresivos. And the only way you can reach him is hit him on the head. Y la única manera que uno puede llegar a esas personas es darle su golpe en la cabeza. On the other hand, you have somebody that's a very timid, bashful kind of a person. Por otro lado, Very hay afraid tipos of performing. tímidos, temerosos. I think it's very necessary as an instructor to adapt. Lo que hay la necesidad para un instructor de adaptarse. Uno tiene que adaptarse. I think that you must communicate to every student the incredible potential they have and to make them happy about their progress. Yo creo que lo que hay que hacer es comunicarse individualmente a cada alumno, hacerlo sentir bien sobre su progreso. And I think every great teacher must want to personally grow as an instructor. Y la otra condición de todo buen instructor es el deseo, la búsqueda de su propio progreso. Another thing about students, Otra cuestión relacionada a los estudiantes. you all know what a learning curve is. Todos conocen la curva de aprendizaje. Usually you see it in books and whatnot. You start here in ignorance, and you learn and get better and better and better and reach this point. Bueno, se ven como si fuera una escalera en la que salen de la ignorancia y de a poco, subiendo los escalones progresivamente, llegan a la sabiduría. And we as instructors tend to think in absolutes. Y nosotros como instructores tendemos a pensar en absolutos. We start with somebody and you can do roll cast and they get better and better and better and better. Finally accomplish casters right here. But that's not true of us. Y nosotros tendremos a pensar que agarramos un estudiante que no sabe nada, le enseñamos a rocar, y de a poco va progresando y progresando y progresando, y ahí arriba, donde está su mano derecha, ya son muy buenos maestros. Pero eso no es así. Some students go zoom and across Algunos estudiantes like so. que suben con esa curva que acaba de mostrar él, And a great many students y la mayoría piddle around here. arranca despacito They get a little bit crazy over in here. But then y suddenly de they get repente up. pegan un salto. La curva logarítmica, diría los ingenieros. In education, not only in flight testing, En educación también, no solo en fracaso. with very intelligent students and with very slow students, with patience, all of them reach this level. Todo, en educación y en flight casting también,
con pacientes, los muy inteligentes o para hacer casting, los muy dotados, llega exactamente al mismo nivel que los que no lo son si hay paciencia por parte del instructor. Incredibly enough, that's true of very clumsy people and great athletes. Increíblemente, esto es verdad respecto de los atletas extraordinarios y de la gente doctora. I have had professional athletes that could run through this wall and throw a football 100 meters. Yo he tenido alumnos que son capaces de cruzar esta pared, realmente, atravesarla y tirar 100 metros una pelota de fútbol americano. And they could not hit the end of their hat with a flag. Y no podían dejar de pegarle, y no podían ni siquiera llegar a la cabeza de ellos mismos con la mosca. De tal And the reverse. y al revés, encontró gente muy torpe que arrancó, que le fue muy bien. Anybody that's not physically impaired badly can reach a good high level of proficiency in fly casting if they and you will be patient. Todas las personas, salvo que tengan algún impedimento físico muy severo, todas las personas pueden llegar a castear muy bien, siempre y cuando tengan esas personas, y ustedes la paciencia para conseguirlo. In analyzing a cast, a fly cast, you must be very careful not to make a quick judgment. In other words, watching one fly cast with two fly casters does not indicate the fall of the other. What you must try to do is watch several casts, and if possible, from a distance. Because the minute you get close to a student, Cuando ustedes analicen el caso de un estudiante, tienen que ser muy cuidadosos y pacientes y no llegar a conclusiones apresuradas. Además, conviene que lo analicen desde la distancia, porque tan pronto ustedes se acercan al estudiante y el estudiante cambia la manera de cuestionar. it's one of the reasons why for beginning and intermediate flight casting instruction, the video camera is very useful. Por esa razón, para principiantes e intermedios, la cámara de video no es muy útil. It is for a serious advanced caster that may have a little hitch in their casting stroke. Esto puede ser útil para algún caster muy avanzado que pueda tener algún pequeño defecto. Yeah. You want to take a break for a little bit? We've got about another half hour. Yeah, we'll take a break and our Fernando is not here, so I presume that lunch will be around 1:15. We have about an hour before lunch. Let's make a 15 minutes break and then we finish for lunch. So what? We make a 15-minute break and then we continue before lunch. Before lunch. Yeah, I think Good. Yeah. 15 minutos de recreo. Vamos a ver, quería ver que van a hacer. El arreglo que hicimos con el lago, el sol, es que tuvimos que pagarles por cada persona que entraba 12 pesos por 50. Y además tuvimos que pagar 15 pesos por cada almuerzo. Quiere decir que cada persona que entró ayer costó 27 pesos con 50. A los socios, 27 pesos con 50, más otros gastos asociados que hay que prorratear de todos los asistentes, y que son gastos de publicidad y otros costos que tuvimos. Con esto quiero explicarles, no fue una falta de cortesía, ni una falta de gratitud por el esfuerzo que hicieron todos los instructores, sino simplemente la necesidad de cobrarles lo que inevitablemente nos costó a nosotros ese evento. Para compensar, les regalamos una remera a cada uno y hoy pueden comer con tranquilidad porque no les vamos a cobrar nada. Lleguen el buche porque eso es la cuenta nueva. Okay, muchas gracias de nuevo.
I explained them that yesterday, even instructors had this was due to the fact that we had to pay 27 pesos and 50 cents for each person the owner delayed. But as a compensation, we gave them there is, you want some of this? There are 4 illustrations that are representative or a copy of an edition of an American magazine See a guy making it up like this. And Alurralde, justo veníamos a asador acá. Grande Alurralde. this guy is not only this guy is not only an instructor. When the fish jumps out of the water, it's such a strong animal that when it's shakes, it breaks the line. So you bow to the fish. That's correct. Tarpon comes out of the water, you go, ah! Forward. So they're slacking the line. He said the tarpon came out of the water. He's standing higher than the table. He said the tarpon came over my head. He said, I looked up at the tarpon. I forgot about Incredible. No, I said, I bowed. The fish came down again, the line tightened, whoosh, took off, 100 meters, exploded out of the air, spit the fly. It's the greatest thing that ever happened to me. It was fantastic. He said, I'm going to be a tarpon fisher. And he went to bed. Fanny said, do you want to know what really happened? Yes, it really happened. He said, the tarpon came almost to the boat. He threw the fly over like this, close to the boat. The tarpon ate the fly and exploded out of the water. And she said, Carl stood there like this. Just came out of the water and he never moved once. Never moved like a statue. And the fish took off, he was holding onto the line. He never set the hook, he never moved. But he thought he did everything. He remembered in his head, but his body didn't do it. Typical buck fever, big tarpon. Seguimos. Okay. And the teaching, I want to, there's just one last part of teaching I want to. We've got 2 hours for that. They're going to learn something, but not much. Let's try. Okay. I tell them about casting. The spade cast has become a very, very exciting thing. For me, because I'm learning now. And the secret is a simple thing. The secret is developing El casting que Mel sigue aprendiendo hoy y también del beta es desarrollar developing a live un look vivo. What you can do is to get a feeling, you can hold the fly, hold the line, and then pull this loop around so that it's alive. If you do that, you can make that. Teniendo la línea en la mano, la mosca. And you can do that in Hacer You can hold the fly, swing the loop around, and make that. partiendo siempre de la mosca o la línea en la mano. Y van a tener la sensación de cargar la caña y también largarla, teniendo la mosca en la mano con la cual lo castigan. You can step on the fly. Tú puedes poner la pie, Throw the loop around, let go. y ahí dejarlo ir.
Levantar el pie con empate. That's the basis of the spade cast. Esta es la base del spade cast. So the whole secret is this loop. Todo el secreto es el loop que se arma atrás. And the most traditional way is to throw the fly back in an underhand cast like this. I talked to someone new Más about it. tradicional, So it comes back like hacerlo this ahí, and touches the water. The English sobre say el agua, kiss the water. besar el agua. And so it touches the water, the loop is live, El loop es come vivo, forward, toc. perfect cast, right over it. And really, it's not as efficient as a straight line. Realmente no es tan eficiente como una línea directa en mi back cast. But it's reasonably efficient. Pero es razonable, It really works. ¿no? Trabaja, es bueno. I think I showed some of you how to make this straight cast on the thing. I think you want to play with it, all of you. Todos deberíamos jugar un poquito de esto con el tema del spade cast. I'm going to show you again, so you remember. The play line is out there on the La water. línea está ahí en el agua. The first move is to raise the fly rod so that the line, instead of being on the water, is at this angle. Primero es levantar la caña para que el ángulo esté más levantado y tener menos línea en el agua. So you lift the fly rod like this, Levanto, and then you throw an underhand loop. Not a loop over the top, no un loop por arriba, but underneath like this. un loop por abajo. Here we go. It's Y arma el loop. this. See that? So that the fly hits there, and then just as the fly hits, you make a regular stroke going forward. And you must play with that. That's a very interesting and fun cast, and very useful in fishing. Hay que jugar con él, es eficiente, es bueno y a su vez es muy divertido. You can practice it on dry land by stepping on the fly. Pueden practicarlo sobre la tierra, directamente poniendo el pie sobre la Practicing boca, sobre el final del pie. Y And practicar try el to get a nice narrow loop going forward. para que vemos que tenemos un buen loop saliendo para adelante. Ahí lo It vemos. really works. It really is a useful cast. Okay, enough of the casting, but I'll answer some questions if they have any questions. I want to finish just a little bit here. And this is technical. Esto es absolutamente técnico y de ver un poquito hacemos con preguntas y respuestas. There are three ways that people learn. Hay tres formas en que la gente aprende. They learn visually through the eye. Visualmente, por sus ojos, They learn auditorily through the ear. autoritariamente, por sus oídos, And they learn kinesthetically by y feel. entienden kinésicamente por el sentimiento, el feeling que puedan tener de lo que ocurre en la mano. Sentimientos, yo tiene una palabra que se llama kinésicamente, no me trates de buscarlo en el diccionario a ver si aparece, ¿no? Que es el movimiento y todo que yo puedo dar. And every one of us and every one of our students learns through all three. Y todos nosotros y todos nuestros alumnos aprenden por los tres. Often, however, you will find a student that does very badly with one of those. Muchas veces van a encontrar que algunos estudiantes son muy malos en alguno de estos. And the most common poor one is auditory. Y el peor de todos, en el cual generalmente él agarra menos lo que le queremos decir. And the inclination of most instructors is to talk and explain everything. Traen cosas, contarles, explicarles y decirles. But Y en cabeza. catch like this. Casteaba así. So I said, sir, I said, you have to get your eye down about eye. Bajé el codo, estuvimos ahí arriba. And he says, okay. Creo que lo hacemos bastante bien. 3 or 4 times. 3 o 4 veces lo mismo. Finally,
I lose my patience. I say, get your fucking hand down! Realmente perdió la paciencia y digo, pon esa jodida mano por abajo. And the man said, what are you yelling at me for? Lo estoy haciendo bastante bien. I really lost my patience, but I was wrong. This is a Estaba intelligent equivocado. man who wanted to learn, who does not learn authority. Me he equivocado Mel como profesor porque él nunca iba a entender por el tema de lo que es la autoridad. O sea, What we ¿qué es lo que have tengo que to hacer? do with a man like that is grab the hand and hold it at this level so that he feels it. Lo que tenemos que hacer es bajarle la mano a esa altura, hacerlo castear para que él sienta ahí qué es lo que pretendemos que él quiera. Que le And you must also get him to look visually at his hand. al mismo tiempo que mire visualmente dónde tiene su mano, en qué lugar nosotros queremos que él la ponga. Yesterday it was interesting. The people that don't understand auditorily, I have told several people yesterday through Fernando to look at their hand. Ayer, que fue bastante interesante, había gente que no entendía lo que uno le decía. Entonces, por el medio de Fernando, bajaba y me le mostraba. And they said, okay. Y yo decía, "Está bien". And they Yo lo went. agarro. E iban de vuelta por arriba. I said, no, look at your hand. Y miren sus manos. Okay. They have to take their head, and because many people do not communicate from here to here. Mucha gente no tiene comunicación entre la cabeza y la mano. So you must be patient, and you must be aware of the fact Tienen que ser pacientes y tener cuidado con to communicate to them in a different level, comunicarse en distintos visually or by feel. visualmente And also- por el feeling, ¿no? El sentimiento, la cosa, el sentido. Some people do very well with the ear. Y uno hace muy bien, ¿sí? Okay. You're going to see that if you do much teaching. Si hacen mucho enseñar, les va a... Si hacen bastante enseñanza, les va a ocurrir esto. Uno va a entender perfectamente si mira, si yo le enseño, y otro oyendo, y el que le quiero enseñar oyendo al de al lado, no va a andar. The usual teaching methodology La guía usual de enseñanza, that most of us go through que todos is number one, vamos desarrollando. demonstration. Número uno es demostración, mostrar qué queremos. And that's by the instructor, and it's visual. Y eso es básicamente visual. Oír, mucho visual. Number two, explanation, Número dos es la explicación de qué es lo que estamos haciendo. which is auditory, Es autoritario. also by the instructor. También por los instructores. Las dos están sí o sí en manos de los instructores. Three, execution, Y la tercera es la ejecución, which is kinesthetic by the student. que es el estado de la kinesia y que está 100% en manos del instructor. Y no podemos hacer nada. Poco. And finally, in the teaching process, Finalmente, en el analysis proceso de la enseñanza, el análisis and adjustment. y el ajuste. Es decir, el ajuste finito, ¿no? And this is the part that is auditory, visual, and kinesthetic. And it must be undertaken as a communal thing between the instructor and the student. Y esto en el fondo tiene que ser una cosa común y tenemos que desarrollar con los alumnos las tres al mismo tiempo, un instructor y un alumno. Ninguna de las tres per se generalmente es absolutamente eficiente. And there's a very special thing that happens between the student and the instructor. Hay algo muy especial que se produce entre el alumno y el profesor.
for want of a better word, it's been called love. It really does exist when children are being get as close as they can get, trying to exchange and really understand. Y la palabra más importante para describir esto es el amor, que es lo que ocurre cuando dos personas se juntan para cambiar, intercambiar, producir, hacer algo. And the great instructors are not the great analysts. Y los Great communicators. grandes instructores no son buenos analistas, son muy buenos comunicadores. It is really true. Y esta es la verdad, ¿no? Ser buen comunicador de qué es lo que yo quiero que haga. The last thing that I really think that must be explained to the student intellectually La última cosa que yo creo que tiene que ser explicada a todos los alumnos is the difference between substance and style. la diferencia entre sustancia y estilo. Because what's going to happen is you're going to communicate your style of casting. Ustedes van a comunicar su estilo de casting. And they're going to get some help from a fishing guide, from a friend, from another instructor. Ellos van a tener también influencia y o ayuda de guías de pesca, otros instructores, amigos que ya pescaron, etc. Who's going to teach them that one style is wrong and one style is right. Que van a ser muy determinantes y le van a decir tal estilo está bien y tal estilo está mal. Confusion. Y eso le genera confusión. The poor student doesn't know what is Confusión, right. perdón. Escúchame, what you say? Estaba clara. The poor student does not understand. And even now, you're going to hear people say, what's right? Mel, what's right? Is the hall this way, or this way, or this way, or this way, or which is right? Y esta confusión va a hacer que todavía hoy pregunten y sigan preguntando cuál es el modo correcto de hacer las cosas. Este o el otro, el grip así, el arco corto, el arco muy grande, muy largo. There is no right. No hay una manera. Look at the professional golfers. Everybody does something different, and they all knock the ball in the hole. Miren a los golfistas profesionales, hacen las cosas totalmente distintos y hacen el mismo score. You're going to see exactly the same thing in flight test. Van a ver exactamente lo mismo en placa. That does not mean that you shouldn't. Yes. Cuando uno hace cast largos, ¿es lo mismo que lo logre de cualquier manera? O sea, ¿logra el mismo resultado en distancia? He asked if this is the same any way, any technique, short cast or big ones, to get a longer cast. It's just the same to make a short arc this way or just like this way where he cast this way. It's the same at the end, but it was he asked. In the longer cast, of course. I mean, it's the technique difference. The technique is different. The distance I will go arrive as far as I want. It's the same. There are techniques. They call it the biomechanics. Hay técnicas que se llaman biomecánicas. One may be slightly superior to the other. Una puede ser un poquito superior a la otra. But even that is hard to measure because the grand champions in almost every sport do things a little differently. Pero eso es difícil de medir porque mismo los grandes campeones en los deportes hacen también cosas distintas logrando los mismos objetivos. But generally there are some truisms. Generalmente hay algunas esencias ciertas en esto. And that part might be termed substance, while the other part is termed style. Y justamente parte es la sustancia, lo que cambia es el estilo. So with my students, if I have the time, I want to separate
substance and style. Con sus estudiantes, si tiene el tiempo, le gusta separar la sustancia, ¿sí?, del estilo. For example, good timing. It's good timing, whoever. Por ejemplo, buen timing, siempre buen timing. That's right. So I can absolutely say, you must have good timing, you're going too fast, too slow, whatever. Puedo corregir el timing, estás viendo muy despacio, muy rápido, lo que sea. Cualquiera sea el estilo que les usa. But hand position is style. Pero la posición de la mano es estilo, no es sustancia. So I would tell my student, I think this style is the best. Yo le diría a mis estudiantes, para mí este estilo es el mejor. But I must tell you that there are other teachers who teach other styles which are also good. Pero hay otros profesores que enseñan otros estilos y que también son buenos, tan buenos como este. That's why when I teach the grip, I say this grip is a very popular grip, and I want very good. There are some great casters this year. One of the strongest casters I know uses the weakest grip. He uses this grip. The guy throws the fly line over the horizon. Él dice que, por ejemplo, enseñando el grip, para mí este grip es muy bueno, el mejor casteador, el que más lejos castea, usa el que yo creo que es de precisión y con eso tira, bueno, 8 millas. Yes. So, but I mean, it's okay to tell them about your style. I think this style is best. Está bien decirles cuál es el estilo para mí bueno. Yeah. But I think it's perfect. I think it's important that they understand that yes, I think you should use a very firm wrist because it loads the rod more efficiently. And Steve Krieger, the greatest caster in the world, used a very firm wrist. However, there are people that cast. Steve Krieger, por ejemplo, el mejor casteador del mundo y que él conoce, el que alguna vez ha visto, un tipo que maneja su muñeca perfectamente firme, nunca la quiebra. Algunos de acá lo hemos visto hace unos años. Pero hay otros. Yeah. Some of the great guys, Doug Swisher, uses a lot of wrist. Lefty Krieger used to use a lot, he's changing a little bit. Lefty Krieger usaba mucho, ahora un poco menos. But Pero grandes casters. they do very well. No. Te pregunto a vos para que le traduzcas, así entienden todos. ¿Cuál es el grip que Mel nos recomienda? Te voy a dar una caña. No es muy gráfico. El que él te va a recomendar el de la llave. Pero ya lo dijo eso. Bueno, importa. Pero ¿cuál es el que no No es recomienda? claro para todos. Ese era. También lo dijo, que grandes casters castean así. No, pero el peor, un gran caster. El peor grip que está en Mel, que él cree es este. They are asking which is the grip you recommend, the key grip. And second, what you think is the most ugly grip you can have? The worst. The worst grip. For me. That's too critical to me, but probably the worst grip you could have. But if you get a little child with this handle, they can't hold it in their fingers. They have to hold it like this. Pero un chico con una mano pequeña y ese grip no tiene otra opción que hacerlo de esa forma. And I had a woman with arthritis once, and she had no strength in her thumb. Y algunas Sí, mujeres esto, no tienen ¿verdad? fuerza, Pero, tampoco en los dedos o en la mano. No tiene otra opción para hacer un buen caster. But I mean, Jim Green, one of the most beautiful casters anywhere, uses this grip. Uno de los más lindos casters, no los mejores, los más lindos, los más But he has Jim Green tendons in his hands de stretched. locura. He casts like this. Por eso dice que es una pregunta difícil de contestar. A man named Frank Moore, who aerializes the whole fly line. And, super strong like this. Frank Moore muy fuerte, de los más fuertes flycasters. Diga por el pulgar no sé dónde la manda, la rompe. Tira toda la línea. But I think
This is almost a universal grip. Biomechanically, this grip is one of the greatest Biomecánicamente, grips. este grip es el más perfecto en el control normal de los cascos que tenemos que hacer. Extremely strong. Holding at an angle like that, you've got a huge span of real strength with the Mucha basic fuerza, forefinger. mucho control sobre el grip, la mano expandida. So, but that's style. Pero ese estilo no es esencia. And I think the important thing is to your students, to make them understand that you're suggesting this style, but that other styles work well as well. Es importante que los estudiantes entiendan que esta es una sugestión de estilo, pero que otras también pueden funcionar. Claro, Pablo, para que le traduzcas a Mel, que nosotros podemos reconocer a través de los años que tenemos y la experiencia diferentes estilos, pero el estudiante no tiene ninguno. O sea, el único que tiene a la vista es el que nosotros podemos mostrarle. Fernando said, that's okay, but in the years they have teaching, when a new student arrive, the only style, the only essence, and also style they are going to see is what the instructors here are going to teach the pupils. Of course. Bien, bueno, pero va a haber confusión después en él. Que es lo que decía Mel. Other guys, a friend, Asian guy say, no, you need to cast this way. And they're going to... Y tal vez van a cargar la caña, la van a doblar y lo van a hacer igual. Vos lo ves castear a Jorge Truco y a Mel. Jorge Truco pone la punta de la caña allá y la otra punta de la caña allá. A lo mejor hace lo mismo. Pero cuando vos enseñás, porque todo el mensaje lo que quiere decir Mel en esto es que enseñemos la esencia. La esencia, por ejemplo, es el timing. Parte de la esencia es corregirle el grip. El estilo, vos ponés el tuyo, el que vos usás. No le van... Acá va a haber gente que va a tener distinto estilo. Acá, entre todos los instructores, vos enseñar tuyo, no le puedes enseñar el del otro. Sería... Aparte creo que está un poco fuera de la capacidad media nuestra enseñar varios estilos. Cada uno enseña lo que pobremente puede. Regarding the style, what Fernando said is, we don't know a lot about different styles. So, the only thing we try to teach is the style that is successful to us, the style we used to, our style. But this is a small fly fishing community, and it's really true. It's a little more compact than most. But you're only talking about this group in Buenos Aires. You have a group in Tierra del Fuego with the wind blowing like crazy and whatnot, and you tend to see guys going like it, trying to keep the fly away from their head, and they're developing different styles that Desarrollan distintos estilos también dentro de los lugares. El Club de Tierra del Fuego, bueno, las cañas se mueven como acaba de mostrar Mel, y es el estilo también que tienen que hacer para poder tener sus vientos y cosas por el estilo. and they're going to go to a Florida guide, and they're going to miss a cast because they're too nervous, and the Florida guide is going to say, "Me, great white hunter, me show you how to cast." And but that's what all of us are guilty of. The great instructors, the first time you blow a cast, they're going to get instruction from some guy who can cast pretty well, who thinks his style is the only style. Una pregunta. ¿Entendieron lo que dijo? Siempre va a haber algún instructor también que crea, alguien que instruya a otro y que también es influencia de que su estilo es el único bueno, que todos los otros no sirven y son malos. Pablo pregunta, no hay una base, vamos a decir, para hacer un paralelo. Como podríamos decir, no hay una base fija que se puede dar a la gente que uno le puede estar enseñando, que sea como aprender a caminar. Well, it's not a base on this to teach, just like to baby walking, or riding a cycle, which is the base, is he asking about teaching.
without taking care about styles. I don't quite understand the question. This is only a basic on the essence, which are the essence of this. Well, the essence is good timing. La esencia es timing, The essence is loading the rod. la esencia es The rod cargar la when you caña. force it to a bend and out. I don't care how you do it, but the wrist, without the wrist, with your feet. The rod has to bend. Con la rodilla dura, no, Para que luego, timing, o sea, cargar la que caña. aprenda a caminar y luego, después a la larga, porque nunca lo tenés vos todo el tiempo, cada uno aprenderá a bailar el tango, ¿viste? De acuerdo a cómo vaya ejercitando, porque Bueno, vos lo tenés un tiempo así. Ok, lo que dice Mel es que lo primero que necesitas, aparte de la música del tango y de la chica, es, por un lado, el timing. ¿Te gusta o no te gusta? Si la línea va y vuelve armónicamente, este señor tiene timing. Lo segundo que estaba diciendo es que efectivamente, para que la línea vaya y bien, venga con buen timing, es que la caña trabaje. Que este hombre en su backcast y en su frontcast haga trabajar la caña. Esas son hasta ahora las bases de lo que es la No esencia. importa cómo. No importa su estilo. Mientras se cumpla el There's more. No importa su estilo, su ritmo. Eso es la Eso esencia. es lo que va a la esencia. Está, ahí va. Esa es la esencia. Lo demás es There's lo que more. es. Good loop shapes Bueno, are pretty absolute. We all know what a good loop looks like. I don't care how you achieve a good loop. If the loop is not good, if the line is rolling up, you lose efficiency. básicamente sabemos todos que es un buen y que es un mal loop. Entonces, un buen loop es muy importante. Si el loop es malo, al final esa mosca, esa línea va a Quiere decir quedar que mal. entonces la base a la Ahora que dijo tres. deberíamos apuntar, principalmente cuando nosotros queremos transmitirle la forma para que alguien pueda castear una caña, sería fijar, digamos, bien esas condiciones Presencia como son- fundamento. El fundamento hasta ahora es timing, cargar la caña y el loop. Yeah. And I think it's important that the student knows that this is your style, but this is important, that it's not absolute. Es importante que todos los alumnos entiendan que este es nuestro estilo o el de cada uno de nosotros, pero no es absoluto. Because nothing in life Pero is que la absolute. base tiene que ser esa. Sí. Pero que la base tiene que ser esa. O sea, tenés que lograr un buen loop, un buen movimiento de caña, digamos, y luego todo lo demás es el estilo propio de cada ¿A qué uno. le llamas base a lo que le llamas substance? Lo que sería la sustancia fundamental para que un alumno La diga, sustancia bueno, o la esencia de largar una mosca, dice Mel, son estas tres. El estilo, I think it's only insecure people that have to be speaking absolute. This is the only way that the fly rod can make this cast. Makes you sound like an absolute son las authority. personas también muy seguras las que tratan o pretenden enseñar de esta forma, ¿no? Este es el único estilo que funciona para que puedas hacer, los otros son malos, el mío es el No. correcto, yo... no como único, sino digamos como base para alguien que quiere enseñar, tomar una base elemental, decir, bueno, tengo que comenzar tratando de que el alumno pueda lograr un buen Timing. loop, un buen timing, o sea, la timing, base, esa timing. base. Les dijo en este orden, A ver. timing, cargar la caña y el loop. Ah, está. Ahí Pero habría- timing, o para sea, que ahí tenga habría timing que no voy a poder apuntar. cargar la caña. Después de tener timing y cargar la caña, ¿cómo es el loop? But we all know that the minute you hear somebody say, the only way that it's possible to get your fish in this pool is to have a 9.5-foot leader and a size 12, whatever. The minute you hear something like that, you know the man's full of shit. Cuando vemos que alguien llega a un pool y dice la única forma acá de sacar un pescado es con un líder de 9 pies y medio con una mosca número 18 de color marrón, estemos seguros, eso es bullshit que hemos oído en la televisión, etcétera, también no vale nada, eso es basura. That's absolutely true in instruction. Y esto es exactamente igual en la instrucción, So I think la enseñanza, ¿no? teaching a broader spectrum, you're helping the student and being more authentic. En eso tenemos que ser más abiertos y más auténticos. But La that's enseñanza, ¿no? That's pretty much all that I have, and I
I capsuled some of those teaching things in this little booklet. And I'm going to leave, and you know, if I wanted to translate, it's very brief little booklet. We're going to To translate some teaching hints, observations. You're welcome to do that. Any questions? Acá está la base de lo que vimos hoy, ¿eh? Una pregunta. Siendo que el primer problema que se les presenta a la persona que es neófita, o sea, que nunca casteó, es el problema de su muñeca. ¿Es bueno o qué es mejor? Solicitar, o sea, indicarle de que tiene que tomar el grip con mucha fuerza, o sea, darle mucha presión al grip, porque de esa forma no va a hacer tirar sus muñecas. ¿O hay algo mejor? Buena pregunta. He said that one of the problems we find teaching is that new pupils began, of course, going this way. Which is the way to try there to fix and not put the knee always? Getting the grip very hard with my hand, with a lot of strong, so they are not going to. Which is the way to try to. I'll show you the way I teach that. Not the only way, but it's De vuelta, no es lo único, pero el modo que Mel usa para intentar corregir esto. I hope we don't break this one. Yeah, wait a minute. You see these? Yeah, Very, very bad. Yeah, turn them off. Now, Mel. Now wait. This is a role I like very much. This is your rod, huh? You used to! Okay. You recall that yesterday I talked to the students about loading the rod. ¿Se acuerdan que ayer le hablé a los estudiantes de cómo cargar una caña? In this sense, I want to work backwards. I want to tell what we accomplish with a firm wrist. So I say nothing about the firm wrist. Okay, and I explain that the rod must be stopped. And you must feel this. Expliqué que la caña debería parar y que tenemos que Not sentir this. esto. You've got to Una stop banana, the rod. Pararla abruptamente. Womp, womp, womp. Eso se puede lograr con la muñeca. Back that. ¿Por qué gente castea con las muñecas? And then I make them do that for a while so that they feel the rod load. Boom, boom. And then I say, I want you to look at your hand. Después le digo, quiero que vos mires tu mano. Mirá tu Because mano. the easiest way to womp the rod is with a locked wrist. Porque el mejor modo para que vos sientas el womp, como está Pinky haciendo esto, The es con tu only muñeca function firme. of a very controlled wrist is that it's an easier way to load the rod. However, there are some people that load the rod this way. De todas maneras hay otros que cargan la caña con la muñeca. I think it's not quite as efficient personally. Personalmente yo creo que And I think it's easier to learn with a firm wrist. es más fácil, creo, aprender con una muñeca And if I can get them to make the rod go womp, I don't care if they use their wrist or not. But they don't. No me preocupa, claro, lo que pasa es que no lo hacen la mayoría de los principiantes. Do you understand the communication there? Yeah. Yes. Because a firm wrist by itself means nothing. What it means is it's a better way to make the rod go room, because that's how it casts. And that is substance, that's true. Eso es sustancia. Si no me importa si dobla o no dobla la muñeca siempre y cuando la caña tenga que hacer. Claro. Es generalmente muchísimo más fácil hacerlo con la muñeca firme. Around the body. How? Why? Once again, now, I didn't understand the question. En el long cast, en un cast largo, En un caso, ¿no? un caso no moves casi normal. todo. No, estoy hablando de un caso donde vos tengas que
Lograr distancia. Exacto, porque o es así o el codo debe tener un desplazamiento paralelo a una línea de las costillas, digamos, ¿no? No me entiendo lo que quiero decir, porque es un problema mucho. Claro, ¿hasta dónde se puede mover el codo? ¿Hasta dónde debe moverse el codo? Until where your elbow needs to go. How? In a long cast, in a short cast. On a long cut. Biomechanically, Biomecánicamente. this is theory and this is my observation. And it's a question of style. But biomechanically, fly casting for distance is like throwing a ball. Sí, como tirar una pelota. Lograr distancia en un cast. Biomecánicamente es tirar una pelota. Now, if you throw a ball with your elbow back, you can't throw very far. Codo atrás de mi mano, no voy a lograr mucha distancia. If you can get your elbow in front, you can throw. Si puedo poner mi codo adelante y desplazar, Get more lograr speed. muchísima más distancia porque logro más velocidad al desplazar el codo en una misma línea paralela. Get more hand speed this way and this way. However, like everything in life, there's an other side. Como todo en la vida, hay otro lado. Hay una segunda versión. This way you're stronger. De este modo, sos más fuerte. You don't have as fast a hand. So if you use a stiff enough rod, Si usas una caña lo suficientemente dura, you Ahí get like palanca. that como palanca en el codo, and get real distance y that vas way. a tomar también mucha distancia. De una caña To me, muy it's a clumsier style than this. And very hard on the shoulder. Y es muy difícil también para el cuerpo de una masa muscular importante para hacerlo. There are some great casters who have, to me, terrible style. Like somebody said about some professional golfer. He won all the prize money, but they said that this man could hit a golf ball out of a telephone booth. It was a terrible style, but it Estilos worked. terribles y ganan todos los torneos de distancia o de precisión. There are some people that get very good distance by sticking their elbow back like this. But you can't get the Arriba y rod. atrás. Physically, it's impossible Físicamente algo unless biomecánicamente you muy loco. open your wrist. So this is the style. And there are some people that Y así throw the de hell eso, out of it. empujando con todo el hombro. El estilo es feísimo, son muy eficientes. But I personally don't advocate it. I don't think it's a great, I mean, it's not a very graceful style for one thing. And to me, it's less efficient. So I teach this because I think it's the easiest way and the most efficient. Le enseña este método, cree que es el más eficiente y el más fácil de aprender. You know, there's a group of Italian fly casters that has evolved completely different. Castean y crecieron de forma diferente. Well, some of them are all wrist. They use very short, stiff rods. Usan cañas cortas y duras. They throw a fly line like you can't believe. They use about a 6-weight rod and a 3-weight line. Cañas 6 o 3 y tiran como nosotros no podríamos creer. Muy They bien. cast like this. Y cañan así. And the line, Y la línea va. it works very well. Y pescan. It should. One of them demonstrated for me, and he was doing it so hard that he cut his hand on the reel. Tan fuerte que se cortó el dedo en el rey de cómo lo hace. But there's 5 or 6 schools in Italy that teach this style of casting. Hay 4 o 5 escuelas que enseñan en Italia este estilo y es eficiente, ¿no? También. Por ahí es feo de verlo. Eficiente es. And they're good. So I can't tell you absolutely like it. I can tell you though that if you looked at the world champion casters, most of them are in that position. La mayoría de los campeones mundiales de There karting was en one distancia y great caster precisión that carried his usan hand very high.
And he had a very tall man. He was Muy alto lo hacen real high. estas. And he carried his hand very high. It didn't get so much speed here, but a lot of speed at the end of the road. But it was a very, very effective business. They had this lifetime. Yeah. Now, Billy Pate is not a great test. Shouldn't say that, but many of you know him. But he's certainly a good tester. I mean, he can get the fly to the fish and whatnot, but he has a different style. He has. Que Billy Pate tiene un estilo diferente. Well, when they said great, I mean he's not. Let me tell you, I Es un muy am. buen caster. Billy Pate tiene un estilo distinto. Lefty Cray is not a great tester. What? Steve Ray does. Great tester. And there's probably 20 men in the world that are on that level to me, that are just Solo 20. absolute. And which one is the best caster for you? Huh? Which one is the best caster for you after Steve Rajin, for example? ¿Cuál es el segundo? Porque después del primero es Steve Rajin. There's a Norwegian guy. Un noruego. His name is Leif Stavmo. Nombre no se me That I think is one of the, to me, had one of the finest styles that I've ever seen. There's a short German guy about my height. Un alemán que hizo cortito. Very strong Muy man. fuerte. Can't beat him in arm wrestling. ¿Pero qué le Very llama strong. el buen casteador? ¿A que logra más distancia o al estilo que Está él? hablando, no, estilo, no. Está hablando de la esencia en esto y no del estilo. Estás hablando de un campeonato mundial pagado en miles de dólares. Está hablando de un señor que ha ganado, uno de los que nombró 8 años seguidos al campeonato mundial. 4. But there Y precisión. are, Distancia y precisión. But there are, let me phrase that. There are many fishing casters that are superb. They get the fly to fish. The Billy Pates, the Lefty Crays, the Doug Swisher. Very strange stuff. Like that. Man, if there's a fish out there, don't bet against him, because he's going to put the fly right on the fishing rod. He's good. That are great fishing casters. Bill Pate y Krieger van a poner la mosca donde necesitan también. Sí, sí. Mela acaba de hacer una comparación entre un señor que tira 60 metros y un señor que tira 40, 42 cuando quiere para poner la mosca. Es decir, estos 3 señores que mencionó son hombres que tienen esto es una mezcla de distancia y de precisión. Son muy precisos, ponen un cast a 10 metros en un cast, ponen una mosca en un circuito chiquitito a 15, a 20, a 25, cada vez con un pascal. Bien, hacen eso por el mismo. Y también se está hablando de los top profesionales. Nosotros no podemos pensar en esto porque viven de eso, los 365 días del año. But there are also, there's other categories. I think that there Y otras are categorías. some people who are enormously graceful casters that have exquisite style. Hay unos que son magníficos casters, que tienen un estilo They exquisito, minimal glorioso. effort, and the line flows out. Beautiful. They're the dancers. Es una belleza verlos, parecen danzarines y no... Have you seen casting Ed Shabrowski? Have you seen casting Ed Shabrowski? Ed Shabrowski. Jagonski. Nebraska, yeah. Yes, I have watched him. He's a very strong caster. He's a lefty cray school. Very good. Mel, But a big white, Muy grande, castea del estilo Lefty Very Krieger. wide angle. very white angle. También. It's a good cast. I am not a strong personal advocate of his style. I think his style is funky. Throw your hand open to the back and a 30-foot cast, or you can make a 30-foot cast like that. Me gustaría saber qué opina de Raúl Somarí. Oiga, un pie de 30, ahora va, un cast de 30 metros, piensa que tiene 20 metros, piensa que tiene esa tiro así, no vale la pena hacer todo este cast. Me parece más elegante, más fino. We're nitpicking now. I mean, all of these people that we're talking about are superb casters. Todos los que hemos mencionado son they're superb. superiores, ¿eh? Es decir, dentro de ellos también hay una escala, y Mel está jugando dentro de ese tope de la escala.
It's like comparing two tango dancers. One may do the most complicated steps, but he may be a little clumsier, and another one may be very graceful, but not able to do that. Los dos bailarines de tango hacen algo, uno a lo mejor con un poco más de armonía que otro, pero en el fondo van a ser estas parejas bailando lo mismo. Steve Rejeff is not a graceful man. He's a big, strong fellow, and he goes. He looked like a mechanic. Yes. Muy fuerte. You know, it's just Su brazo es así. And what about Jerry Sims? What's Jerry Sims? Who? Jerry Sims? Jerry Sims, yeah. Fine cat. Very. He's a more graceful cat. Muy fino, mucho estilo, mucha gracia. I think a very graceful, good cat. I mean, one of the top. He looks swell. He looks well doing that. He's a looks graceful man. fine. He's the best hand caster in the world. Yes? He can cast the whole fly line with three false cast with his hands. Es el mejor casteador de mano sin caña. El señor Mel. Yes. Whole fly line with his hands. Le me dice, bueno, ahora déjenme que les voy a explicar qué es una caña, los números, las líneas, etc. Then I talk to each student individually. If I find out that they live in trout country, if all their fishing is going to be in Bariloche and Junín. Depende de dónde vivan, les habla individualmente. Les pregunta dónde viven y qué van a pescar. Si van a estar en Junín, en Bariloche. I would probably recommend the number 6 weight rod. Probablemente le recomendaría As an all-purpose rod. If, however, they lived in the Esquel area and only fished some of the small rivers around there, only for trout, maybe a 5. si van a Esquel y van a pescar los arroyos chicos solo para truchas. Here in El Fuego, El juego it would have to be an 8. hay Yeah, que ser una 8. you know, to handle the one. And then Pero I después, ¿dónde tell va? them, here's what I want you to do. I want you to buy one reel and one extra spool. Y siempre les dice tienen que comprar un reel y un spool extra. On one reel, I want you to put a weight forward floating line, Uno con el weight forward floating. number 6. You know, say it is number 6. Okay. They write that down. They say, now on the other reel, I want you to buy a number 7 shooting tape. Y la otra quiero que compren una línea 7 shooting. And I want you to get 100 feet of 20 or 25 pound monofilament. Con monofilamento. And when you practice, I would like you to practice half of the time with a floating line and half of the time with the shooting head. Y que practiquen mitad del tiempo con la floating line y mitad del tiempo con el shooting. For 2 reasons. Por dos razones. Number 1, the floating line is mandatory. You have to learn how to cast that. I want you to buy the shooting head in about a medium sinking line, about a number 3 sink. La shooting head quiero que compren una intermedia, una nivel 3. Because the timing on a sinking line is much different than the timing. Porque el timing entre una sinking line y una floating es totalmente distinto. I want it to be a shooting head because I want you to train your left hand. Y les hace comprar en el fondo y les dice que quiere que tengan una shooting head para que practiquen su mano izquierda. O sea, si So I think those 2 lines are what I recommend for my children. And I would do the same for somebody from Tierra del Fuego, be the same thing. A number 8 floating line and a number 9 shooting head, one size larger. En el shooting siempre un número mayor, esto sea en Esquel o en el área en que conozco. Let me tell you the secret of this man, Bill Chef. I fish with shooting heads all the time. The only sinking line Mel uses is a shooting head. La I única hate línea sink sinking que usa Mel son shootings. I never fish a sink tip Nunca because sinking. I like the casting and they don't cast nice. You're shooting con amnesia. I only use the shooting head because I like to cast. The shooting head to me is a beautiful thing to cast and efficient.
I'm going to Rio Grande now. Es linda y eficiente, le gusta castearla y el sinking tip es muy difícil de castear. Ahora va a Río Grande And I'm going to be using a floating line and shooting heads in different densities. y va a usar floating y por supuesto shootings de distintas grados de movimiento. Siempre con amnesia. Always with the running line or amnesia? With running line or amnesia? Amnesia. Running line or amnesia? Oh, No, the running line I use is monofilament. I'm used to monofilament. People hate it. I love it. with floating line. Huh? With floating line. Not with the floating. No, I mean with floating line, like this, doesn't go through the water. You mean floating over the water, you know, with floating line. It floats It's down. easy to float away. Floating line, Yeah. running line is Yeah. easier to handle Yeah, and it's more comfortable, but it doesn't shoot as nice. okay. And Sale más con la amnesia que con el running line. No, Aun pero- cuando para traerlo y el sentido en la mano es mejor el de... Entiendo, pero la pregunta mía fue que ponerle a la amnesia floating para que quede sobre el agua. Flotalíneas a la amnesia. Para que no se le hunda. The amnesia, dressing with floating line. I mean that. El dress de Like this. amnesia, listen, many much better fishermen than me muchos pescadores mejores que yo. love sink tips, love teeny line, Cine line, sinking tips, love floating running Cantan line, floating, or braided sinking. monofilament running line. So it's not great, it's just me. And you know, I just like that. es lo que a mí me gusta. But let me finish my story of Bill Shapp. I fished with him for a week, 6 months before he died. The most exquisite caster. He truly is a graceful man, even in his 70s. Just En sus 70 pescaba espléndidamente. Muchas gracias. you shooting hits exclusively. Usaban nada más que sus manos. And the man was a machine. From dawn to dark, the fly was in the water. Era una máquina todo el tiempo con la mosca en el agua. When he ate lunch, he didn't sit down for lunch like this. Cuando era hora del almuerzo, él no se sentaba a almorzar. He sits in a boat in a steelhead Se run, sentaba en un bote en un río de Steelhead, makes the cast, hacía el cap, ponía la the carne, line swings in the current, dejaba la boca, daba bocado. Llegué all of it, and the most efficient fisher ever. I y mean, el más incredible. eficiente pescador de Steelhead que conocí. He said, Mel, he never made a false cast. Nunca hacía un paso. Never made a false. Flight swing around, roll the fly line out of the water, pick it up, Levantaba, ponía de vuelta donde iba, 70 feet, 70 pies de vuelta. next point. Segundo bocado, seguía. But sometimes when you're waiting, A veces metido you en el need agua, one or two casts to get the line up on top. uno necesita una o He dos. said, Mel, I hate that. Yo odio Waste eso. time. The fly is not in the water. He said, you've got to keep your meat in the water. La mosca no está en el agua, no está pescando. Yo odio esto, hacer dos casas. So he said, what I do, Lo que yo hago para eso. he buys a 30-foot shooting net. ¿Es 34? What? The shooting paper is 30 feet long. Yes. And what he does is buy it one size larger. In other words, for a number 8 line, I need a number 9 shooting head. So I buy a number 10 shooting head. Too low. I cut 3 feet, 1 meter, from the back end of the line. 1 meter from the back end of the line is equivalent to 1 line size. Entonces, él compraba un shooting 2 números más grandes que lo que iba a tirar. Le quedaron 6, compraba un 8. Y después cortaba 3 pies, 1 metro. Con lo cual lo dejaba en un número más. 27 feet, you can roll out with a 9-foot rod. Y con 9 pies de caña podía rolear esa línea, esa shooting head, con un único rol. Y entonces había conseguido tener exactamente el peso requerido y la distancia como para poder rolearla y largarla en un caso. Very clever man.
Very clever. Yes. Muy inteligente. So I've done that with my line, and it works. Así que ahora Mel lo hace con sus líneas y trabaja muy bien. Worth trying. I think you'll like it. Vale la pena probarlo. Next question. ¿Alguna? Flaco, vos tenías una cuestión? ¿Una pregunta? Se me ocurrió preguntar, si yo tengo un alumno, ¿no es cierto? Un Un alumno. alumno, y tengo 3 cañas, una 3, una 5 y una 7 o una 8. ¿Con cuál de las 3 te enseño? ¿Cuál es la que conviene? O sea, I have a pupil and I have 3 different rods. A 3, a 5, an 8. With which one? Which rod I give my new pupil to learn, to begin? I think I'm inclined toward a 6 or a 7 for this reason. Está inclinado a una 6 o una 7 por las siguientes razones. You start getting into an 8 or 9, you're talking about hand strength. Some of the women don't have enough hand strength. Some of men who work in a business downtown, they look big, but they don't really have the strength to force the rod to bend very easily. And they don't realize how much bend. So it's a little hard to me, an 8 or a 9. La 8 y la 9 parecen ser unas cañas un poco duras, muchas mujeres no van a poder, o mismo por el grip. Hombres que por ahí trabajan en una oficina y también tienen manos grandes, no tienen la fuerza en la mano como para poder agarrarlas, así que su sugerencia básicamente no son ni 8 ni 9, 6. And the lightweights, the 3, 4, 5, even for a child, you can't really feel the weight of the line that much. Las 3, 4 y 5, mismo un chico, no pueden sentir mucho el timing porque les cuesta mucho más cargar la caña. Have you noticed the 3-weight is a hard rod to cast? Because you don't really feel that line going back No and sienten forth. una caña 3 que la línea va o viene, tiene que tener mucho timing y ser más experimentado. But personally, I'm inclined toward a 6 or a 7, maybe for a very delicate woman or a small child, maybe a 5-weight. Para un chico o una mujer una 5, pero si no se inclina por una 6 o por una 7. Los shooting, Come and get a soda or a coffee. Yeah? los shooting usan con un número más, los corta o los Sí, deja no, hace exactamente lo mismo, les corta un metro. 3 pies completos al shooting, 2 números más lo compra. Él también, pero él recomienda comprar un número más. You are using shooting for a line number, for a rod number 8. Which number of shooting? Now you're using 10 with 1 meter less or 9 with 1 meter less? 10. 10. 1 meter Dos less. más. Now that's a 9. Now it's a Y ahí 9. lo transformó en un 9, pero levantable en un rol. Now I tell you something more sophisticated. Algo más sofisticado ahora. That line sinks faster Esa línea a su vez es más rápida than a regular line que una normal. because it's shorter and fatter Es más corta y más corta. and it's more efficient. Y es más eficiente. It will sink almost the same amount faster than between a number 3 and a number 4 sink. So you gain one additional advantage. Se hunde más rápido, igual que en un grado 3 o 4, y uno tiene una ventaja más adicional. All's quiet. I think the heavy dinner, lunch, and the warm weather. I think you must have a coffee. Please. ¿Creen que todos necesitamos con el calor y con el buen almuerzo un café? Yes. And also It's a coffee break. a little scotch too. Nosotros estamos al contrario del principio que promulga Mel, que es usar los shootings más cortos. Nosotros estamos usando shooting de 200 y 11 por mejor. Estamos usando dos Javier. Más largo, de 11, 10 y 11 metros, porque pensamos que vuela mejor.
¿Cuál es la opinión de Mel en relación a esos shootings largos? Tipo Orbis, ¿no? Como los que vende Orbis. What do you think about, for example, orbit shootings that are so long? We do Too not long. like them. Too long. Son demasiado largos. I think they're great distance lines. Esas líneas son un muy buen negocio. The problem with the Orbis line is if you weigh it, El problema es que si las pesas, it's two line sizes too heavy. Ajá. es, son dos números más pesadas de lo que deben. And they're thinking, I know, Y están pensando, y él sabe, most of the rods that are made today que are muchas de las underlined. cañas que están hechas están marcadas más abajo de lo que realmente tiran. And with a shooting head, you can overline the rod a little. Y con el shooting vos podés sobrecargar un poco la caña. So if you buy a 10 Orbis shooting head, it weighs what a 12 weighs. Y en el fondo, un shooting 10 de Orbis pesa como un shooting 12 o un 8 como un 10. Como las cañas, por otro lado, están mal marcadas o pueden tirar líneas de otro peso, el negocio parece ser muy bueno. Esta es la línea que funciona. Then you buy a number 10 Sage, Compras una 6 número 10, which is really an 11. que es realmente una 11. Now the 12, perfecto. Entonces el 12, la línea esta de Orbis es perfecta. Anda muy bien. It's convoluted. Entonces es un buen negocio comercial. Perdón, yo entendí otra cosa totalmente distinta a lo que tú dijiste. A ver. Mi obligación es decir lo que yo entendí. Sí, por supuesto. Las líneas, las cabezas de Orbis son 2 metros más y son 2 números más pesados. Sí. Entonces, si uno compra una línea 8, una caña 8, le pone un shooting 10 de Orbis, le está poniendo un shooting 4 números más en vez de 2 más. Entonces, no, 4. Recuerdo que dijeron No, si vos, lo que dice él es que si tenés una caña 8 y compras un shooting de Orbis 10, en realidad estás metiendo un shooting 12. Exacto, 4 veces más lo que necesitas, ¿no? 4 números. Por eso La aclaración también que dice Mel es que esa caña 8 no es 8. claro. Pregúntale si Más arriba. chequea el peso, si No, no chequea el peso son, de la... no son cuatro Números más. números. 4 metros. Él está Es un diciendo, problema matemático, no hagamos de esto un problema matemático, pero lo que no entendí de lo que dice Mel es que si vos compras una caña 10, una 6, number 10, en realidad es una caña que tira línea 11. O sea que si vos le pones un shooting 12, va a funcionar muy bien. muy bien, porque él dice que tenés que usar un shooting de un número O más. sea que no son 4 números. Pero espera, ¿para dónde se actúa esto? 14. Pregúntale si Yo no tengo. él utiliza las líneas. Dice que no. Si él controla las líneas. Creo que hay mucha diferencia. Wait, they are talking about the mixed gearbox. It's different, they have a stage number 10, Yeah. and I put a shooting number 12. Yes. What's happening in the stage number 10, I put a shooting number 12 by Orbis. That is mean a 14? Then you're dead. Yeah. Yes, you're dead. That's it. Yeah. Okay. Si pones un shooting en la 10, si lo que está haciendo Orbis justamente es vender la 10 como 10, el shooting bien. Si vos le pones a la caña Sage 10 un shooting 12, estarías pretendiendo tirar un shooting 14 con una caña 10. But to me, at Y 38, estás muerto ahí estarías muerto. they're 38 feet. Son They should be Orbis 38, line. son 38 To pies. me, they're a poor fishing line. They're a good line for real distance if you've got a nice balance, because a long shooting head will give you real good distance. Vuelan bien. Vuelan bien y logran distancia. Poor fishing line, but you have to carry 60 feet of line in the air to make an 80-foot cat. That's foolish. Hay que tener muchísima línea afuera para lograr esa distancia en un shooting pesado. I'll tell you what, the Orbis shooting heads are perfect. Una cosa que nadie pensó. The Orbis shooting head is perfect for a two-handed. Dice que estos shootings de Orbis son absolutamente perfectos para las cañas de 2 manos. Perfectos. You want about 38 or 40 feet.
los mejores que hay. ¿Do you weigh your lines? Preguntar si chequea el peso de la silla. Did you check the weight of your lines with the balance? Sí, sí lo hace. Pablo, it used to be terrible. Pero muchas veces el resultado es horrible. But now, they're pretty good. Ahora fueron muy, y ahora los resultados son muy parejos. Yo tengo una pregunta. El tema este de las cañas nuevas que son bastante duras, a mí me pasa a mí también, o sea, digamos que a ciertos alumnos les puede pasar. Vos generalmente, utilizando bien el doble hall, casi me seca la caña exone y lográs de todas maneras un buen loop. ¿Cómo podés corregir eso en un alumno? ¿Qué querés corregir? Que use la caña, porque él está tirando un buen loop, pero lo está haciendo todo en base a doble hall. When a pupil is practicing the double hall in the new rod, hacer primero la caña y hacer eso y hacer un buen loop y después recién. Because he's absolutely right. That's what happens is, finally they learn how to do the double hall, and they forget how to make the cap. They can't do it at the same time. But that's okay. That's why I like the shooting head. Even if the loop is not so good, the line will go out. So they'll teach this, and I've already taught them the loop. Now they've got to practice and do the two together. Tiene que practicar y hacer las dos juntas, ¿no? Sí, porque a veces que salen los shootings hechos una pelota, así, cada shooting allá, o sea, lo que sale es un flow. Lo que dice, perdón, lo que dice es practicar las dos manos por separado. Sí, And there's a lot of pretty good casters, pretty experienced fishermen that do both well, but not do both well together. Absolutely true. No usan las dos manos bien juntas. Entiendo, lo dije, lo pregunté, pero... En ninguna práctica lo voy a hacer tirar con un shooting. ¿Por qué no? No hay tiempo. Why don't you use a shooting on the clinics? I do. Bueno, no lo vi. But a clinic this big, and, you know, I don't have enough line. I'll tell you, I brought on this trip, I'm going to do a clinic at your lodge and at Roger Verde. I brought 13 shooting instruments. Tiene unos cuantos shootings y usa mucho y usa todo el tiempo. Y dice que ayer usó algo bueno. Plus my first. Hablando del lance con los shoots, ¿él siempre hace hasta el último lance de un shooting con el shooting dentro de la caña? No hace ninguno con el shooting dentro de la caña, hace todos con el shooting fuera de la caña. Siempre. I can. If I En el agua, se hace. and sometimes a little bit of the basic cast on water, but mostly I like grass. Sobre todo cree que es más productivo enseñar en el grass, en el Because I don't even want the en el pasto. because the water is a distraction. Porque el agua también es una distracción. Sometimes if you have a little too much line on the water and you try to pick it up, they don't know how to pick it up. So it pulls on the water and they don't make a bad cast. So they don't really get the feel as quickly, I think. It's a little bit, on the grass there's no problem. I can make a bad cast down there. El agua, sí, como el agua no está sujetando la línea, muchas veces castear en el agua lleva